Hey parceros, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a tratar básicamente, les quiero comentar mi experiencia en base a el por qué muchas veces nos sentimos estancados, muchas veces eh, sentimos eso, ¿no? Sentimos que no avanzamos. ¿Cómo solucionar ese tipo de cosas? ¿Cómo identificar en qué momento tengo que hacer ciertos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo no puedo empezar a querer cambiar cierta actitud. Yo no puedo querer hacer todo tan radicalmente. O sea, sí hay que hacer ciertas cosas radicalmente, pero no puedo pasar de ser un 1 a ser un 10. Puedo pasar de ser un 1 a ser un 2, de un 2 a un 3, de un 3 a un 4, sucesivamente hasta que sea un 10. ¿Cuál es el problema que me pasaba a mí al principio? Que yo quería empezar a levantarme a las 5, quería empezar a ir al gimnasio todos los días, quería empezar a todos los días a entrenar hardcore, a entrenar con muchísimo peso, cosa que también era imposible. Quería todos los días hacer cosas que literalmente sobrepasaban mi capacidad, ¿no? Sobrepasaban la capacidad que tenía para actuar de esa manera. ¿Qué identifiqué yo? O sea, vuelvo al punto, quería levantarme a las 5, entrenar hardcore, leer, reflexionar, tirar historias en Instagram, tirar videos para YouTube, tirar un reel o una publicación diaria. Quería hacer todo este tipo de cosas que hago hoy en día, pero el problema era que lo cambiaba todo. De hoy no estoy haciendo ninguna de esas y mañana quiero hacerlas todas. Ese es el mayor problema y por lo que la mayoría de personas que deciden hacer un cambio en su vida eh, se estancan o todo el sistema que quieren montar se desarma y no hacen absolutamente una mierda durante bastante tiempo. ¿Cuál es el detalle de esto? De que vas a crear una... El problema con comprometerse cosas que no estás dispuesto a cumplir a muerte es que vas generando ese tipo de pensamiento en tu mente de que siempre que te prometiste algo, siempre que te planteaste hacer algo, fallaste, ¿no? Entonces como que no, marica, yo siempre que planteo cambiar absolutamente todos mis hábitos, fallo. Lo haces tantas veces, yo lo hice tantas veces que cuando quería empezar a hacerlo de la forma adecuada, que es paso por paso, también me está dificultando mucho porque, claro, mi programa mental, ¿cuál era? Siempre que intento hacer algo distinto, fallo. Entonces, fallaba inconscientemente de una u otra manera, ¿no, parceros? Entonces, claro, el detalle es que la única forma por la que yo puedo cambiar esto es entendiendo de que tenía ese programa mental ya instalado en mi mente y tenía que adoptar otro tipo de pensamiento. ¿Cuál era el nuevo tipo de pensamiento? Perdonarme por todo lo que hice mal, perdonarme por todas las veces que fallé, perdonarme por absolutamente todo lo mal que lo hice en ese momento, porque entendí que lo hice con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Si yo entiendo que actualmente mi nivel de conciencia se elevó porque me di cuenta de eso. O sea, literalmente, que tu nivel de conciencia se eleve es nada más y nada menos de que te estás dando cuenta de cosas que antes no veías, ¿no? O cambiar de spot como tal. Pero bueno, parceros, lo que les estaba diciendo es que básicamente, ¿qué es lo que pasa, parceros? De que muchas veces queremos hacer un cambio, queremos todo este tipo de cosas, pero lo cambiamos de un momento a otro, ¿no? Eso es lo que les expliqué en la primera parte del video. Y básicamente cuál es la forma, qué es lo que tenemos que realmente hacer, cómo tenemos que proceder para que, déjenme le pongo esto, básicamente para que todo este tipo de cosas que queremos cambiar, las podemos cambiar de manera precisa, ¿no? Como tal. Y el detalle, ¿cuál es, parcero? El detalle es que no podemos cambiar todo de tacazo, tenemos que empezar una a una a una. Yo, literalmente, como lo hice yo y cómo fue mi experiencia en esto, de que cada cosa que yo tenía que hacer, cada tarea, o sea, perdón, cada nuevo hábito que yo tenía que hacer para cambiar todo este tipo de cosas, era básicamente coger y plasmar todo en un papel, o sea, escribir todas las cosas que yo quería hacer. Si yo quería empezar a levantarme a las 5, ir 2 veces al gimnasio o simplemente hacer cardio y hacer un entrenamiento hardcore bien hecho.
tener una planificación, tener una dieta, de no fallar a los macros, eso y lo otro. Empezaba cumpliéndome como no negociable a la primera cosa que escribía en la lista, que se acomodara más a mí. Si, por ejemplo, yo veía que acomodar de la mejor manera a no fallar yendo todos los días al gimnasio, ponía eso como prioridad. Entonces decía, bueno, voy a empezar esta semana o estas 2 semanas, inclusive 15, 20 días a no fallar. O sea, a no fallar absolutamente ningún día, a hacer solamente una cosa de las que me haya propuesto. Cuando haya pasado ese tiempo, añado otra cosa, o sea, añado otra cosa de las que puse en la lista, de los no negociables. Ahora tengo 2 negociables diarios a los que no tengo que fallar, pero uno ya está incorporado como un hábito como tal, porque ya lo he hecho muchísimas veces. Entonces, ¿qué pasa, parceros? Se me va a hacer muchísimo más fácil añadir uno y controlarlo durante otros 20 días, por decirlo así. Sé que estoy poniendo un tiempo muy largo, pero lo pueden hacer durante una semana, 15 días, sería lo ideal como para volverlo un hábito y que con el tiempo no vayamos como a desistir de eso, ¿no? Y empezar a hacer los no negociables y así sucesivamente hasta que lleguemos a 10 personas de la manera en como a mí mejor me funcionó, de la manera como no va a generar esa resistencia como tal. Y vamos a poder tener este tipo de cambio, ¿no? Y parceros, otra cosa que les quería comentar es que no darse tanto palo con gonorrea. O sea, yo entiendo que uno se pueda sentir mal. Yo me sentía muy mal muchísimas veces cuando eh, fallaba a las cosas que decía, cuando fallaba a las cosas que quería cambiar. Pero básicamente eso, el sentirme mal, hace referencia a que quiero cambiar, hace referencia a que quiero hacer las cosas mejor, hace referencia a que ya las cosas que antes hacía mal, que no me dolían en ese momento, ahora me duelen, que por consecuencia con el tiempo las voy a ir cambiando, pero siempre tenemos que entender de que el hecho no es machacarnos mentalmente y decir, no, es que yo no puedo, no, es que yo tal, no, es que yo lo otro, no, marica, el hecho de entender de que está bien, fallé hoy, pero mañana no va a fallar. Es más, hoy me hago muchísimo más de los otros no negociables, hoy hago otra cosa diferente que antes no hacía, pero solo para reafirmar que por el hecho de fallar no significa que me vaya a detener. El hecho de fallar, parceros, lo que ustedes tienen que entender es que no tenemos que ser perfectos. O sea, no tenemos que ser perfectos. Es recto más no enderezado. No tengo que estar enderezado para ser recto, parceros. Todos los días amanecemos desalineados. Eso es lo que tenemos que entender todos, que todos los días es un reseteo diario, todos los días es un reseteo de agradecimientos, todos los días es un reseteo de dificultades. Tenemos que amanecer desalineados por consecuencia y tenemos que optar el tipo de comportamiento que eleve nuestra frecuencia para poder alinearnos con aquello que queremos, parceros. Por eso lo importante, por eso la importancia de ir al gimnasio en la mañana, de levantarte 5 a.m., de hacer burpee, de leer, de reflexionar, porque este tipo de cosas así son los que te van a alinear literalmente con la vida que querés llegar a tener, con el propósito que querés llegar a alcanzar. Y básicamente es esto, parcero. Entonces, eh, esa es la importancia, ¿no? Entonces, les voy a hacer un resumen breve de cómo cambié esto yo. Y es, primero, identificando en qué punto estoy, qué hábitos me falta por tener y qué hábitos negativos tengo que quitar de la ecuación. Ese es el primer punto. Identifico eso. Ahora, segundo punto, identifico cuál de esos puntos que tengo que añadir y quitar, puedo escoger uno de cada uno y empezar a adoptar ese tipo de pensamiento y empezar a pensarme a mí mismo como una persona que no hace eso. Si yo soy una persona que escogió levantarse a las 5 a.m. y que escogió dejar de morderse las uñas, yo tengo que empezar a reprogramar mi mente de manera que yo diga, es que yo soy una persona que se levanta todos los días a las 5 a.m. Yo soy una persona que tiene las uñas nuevas, que tiene las uñas impolutas, que no se muerde las uñas. Yo soy una persona que tiene unas uñas bonitas. Soy una persona que se levanta a 5 a.m. todos los días. Y ese es el patrón de pensamiento que tengo que sostener durante todos esos días mientras ese
mientras esas dos cosas se vuelven un hábito como tal. Ese punto, dominar eso. El tercer punto es añadir algo más a la ecuación cuando hayamos controlado eso. ¿Sí me entienden? Cuando hayamos controlado el primer punto, que es adoptar un solo punto de los que hayamos escogido, podemos añadir otro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta como tercero, por así decirlo. Y el cuarto punto, súper importante, entender de que vamos a fallar, entender de que no es fácil, entender de que no va a salir a la primera y de que tenemos que reiniciar todos los días un reseteo diario, porque ayer fallaste no significa que hoy va a fallar, porque ayer fallaste no significa que hoy vas a hacer las cosas como no las tenés que hacer, parcero. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y la verdad es que quisiera hablar muchísimo más fuerte, quisiera hablar con muchísima más energía. Bueno, energía no, porque siento que la tengo, le estoy transmitiendo el mensaje de la mejor manera, pero es que obviamente vivo con más personas, que los vecinos están literalmente pegados a la pared y se va a escuchar muy duro y es como súper incómodo, ¿no? Pero bueno, igual me la pela muchísimo. Entonces, simplemente quiero darles este mensaje, parceros. Otra cosa es que básicamente entender de que por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. O sea, yo hay muchos hábitos y muchas cosas que cambié, pero apoyándome en Dios siempre, parcero. O sea, entendiendo de que si yo voy a la guerra con Él, siempre va a ganar la batalla y nunca la va a perder, por más de que haya perdido el combate de ese momento, no va a perder la guerra por completo, porque la guerra no se define porque te peguen un espadazo a vos, marica. O sea, la guerra se define por cuán herido terminas, no por las heridas, sino por toda la resistencia que tuviste en el camino. Eso es lo que define la guerra, parcero. Entonces simplemente es amar el proceso, pararse firme, entender de que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr absolutamente todo lo que queremos hacer. Tenemos que apoyarnos en Dios, pedirle a Dios que nos dé la fuerza espiritual para hacer todo lo que tenemos que hacer en este mundo físico, para evadir todos los malos hábitos que tenemos que evadir en este mundo físico, para dejar la pornografía, las drogas, las mujeres, la lujuria, los malos pensamientos, la actitud negativa. Todo este tipo de cosas lo podemos hacer con la fuerza del Espíritu Santo, que no es la misma fuerza físicamente. O sea, nosotros físicamente vamos a poder fallar muchas veces nos van a dar ganas de esto. A mí actualmente me dan ganas de muchísimas cosas, pero si yo tengo en cuenta de que Dios está conmigo y que Dios va a pelear la batalla conmigo siempre, no voy a desistir y no voy a caer en esa mierda, ¿no? Entonces, básicamente es eso, parceros. Literalmente hay muchas cosas con las que batallo día a día, hay muchas decisiones que tengo que tomar día a día. Y tengo que entender de que literalmente Dios está aquí conmigo y no me va a desamparar por ese lado, ¿no? Nada, parceros, espero y hayan entendido un poquito bien el mensaje. Créanme que si hacen esta planificación de sus hábitos, si actúan de esta manera, van a poder cambiar y cuando fallen no van a sentir tan mal, simplemente van a entender de que hace parte del proceso y que poco a poco van a ir mejorando eso, ¿no? Nada, parceros, anoten los puntos, hagan el ejercicio, pruébenlo, no me crean absolutamente una puta mierda, simplemente pruébenlo por su propia cuenta y me dejan en los comentarios qué tal les va. Pueden escribirme en Juan Vergara 2001 las preguntas que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud al Instagram y ahí la vamos a resolver. Yo creo que literalmente hoy voy a abrir la sala, literalmente el grupo de WhatsApp donde voy a meter a todas las personas que van a empezar a guiar en este proceso. Eh, Proceso de cambio físico, cambio mental, cambio espiritual. Y por aquí abajito en la descripción les dejo el link para que accedan al grupo de WhatsApp. Nada, parceros, let's go, a meterle durísimo. Y no desistan, parceros. Recto, pero no enderezado. Let's go.